fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 26. Contrición y reconciliación. Parte de la fascinación que Jesús generaba en sus contemporáneos se debía a su capacidad de curar lo incurable. El Señor atraía también mucho interés por lo sorprendente de algunos prodigios, por la fuerza y originalidad de su predicación, por su simpatía y buen humor, porque aparecía como el Mesías prometido en las Escrituras. Pero muchos se acercaban a su figura sobre todo por los milagros que hacía con los enfermos. Se había corrido la voz de que los leprosos, paralíticos, ciegos, sordomudos o personas con problemas de movilidad habían sanado gracias a sus palabras y sus gestos. Pero Jesús devolvía la salud a los cuerpos también para mostrar un poder más grande, curar las almas. Jesús reconcilia como solo lo podría hacer Dios. Viene a sanar el fondo de nuestro corazón. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa. Al Señor le interesa sobre todo curar nuestra ceguera interior, la que nos impide darnos cuenta de todo lo que recibimos de Él. Quiere curar nuestra mudez, nuestra incapacidad de poner palabras al mal que hay en nosotros, la sordera que nos impide atender a la voz de Dios y a las necesidades de nuestro prójimo, nuestra parálisis para movernos hacia lo que nos puede hacer verdaderamente libres, o la lepra que nos hace creernos indignos de un Dios que nunca se cansa de buscarnos. Cada momento de la vida de Cristo, y en especial su pasión y su resurrección, manifiesta su deseo de curar. Lo único que necesita es encontrar en nosotros ese mismo deseo. La curación solo es posible si no escondemos nuestra herida ante quien tiene el poder de sanar. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación. Escribe San Pablo a los Corintios y continúa, porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo sin imputarle sus delitos y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Las primeras comunidades cristianas, quizá por el contraste con la dura lógica social que les rodeaba, fueron comprendiendo que la reconciliación con Dios y con los demás era un don que solo podía venir de lo alto. Se daban cuenta de que nosotros no podemos causar el perdón de Dios con nuestra penitencia o con nuestros actos de reparación, sino que solamente podemos aceptar con agradecimiento el regalo gratuito, la gracia que Él nos ofrece. Es fácil que, sin darnos cuenta, nos encontremos aplicando al perdón de Dios la lógica de un perdón demasiado humano. Para una mentalidad estrictamente legal, lo importante es el pago de una sanción, la cantidad que se tiene que reparar,
el esfuerzo por regresar a un equilibrio anterior al daño. Pero precisamente esa lógica, con la desesperación silenciosa que puede generar en quien no tiene cómo reparar, es lo que Jesús vino a superar y es lo que vamos a reflexionar en este nuevo artículo de Arraigados y Edificados. Dios es más grande que nuestro corazón y solo Él puede curarlo, reconciliarlo hasta el fondo. La primera carta de San Juan también da cuenta de esta noticia consoladora, con unas palabras que nos puede llenar de paz. En su presencia tranquilizaremos nuestro corazón, aunque el corazón nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Jesús repite una y otra vez que ha venido a salvarnos y no a condenarnos, pero aún así pueden surgir fácilmente en nuestro interior voces que traten de inquietarnos. La de una esperanza débil que invita a tirar la toalla, porque no acaba de creerse que Dios puede perdonarlo todo. O la de la soberbia que no soporta constatar una vez más la propia debilidad. El Papa Francisco nos alienta a salir al paso de esas voces. Tú, hermana, hermano, si tus pecados te asustan, si tu pasado te inquieta, si tus heridas no cicatrizan, si tus continuas caídas te desmoralizan y parecen que has perdido la esperanza, por favor, no temas. Dios conoce tus debilidades y es más grande que tus errores. Dios es más grande que nuestros pecados. Es mucho más grande. Te pide una sola cosa: que tus fragilidades, tus miserias, no las guardes dentro de ti, sino que las lleves a Él, las coloques ante Él, y de motivos de desolación se convertirán en oportunidades de resurrección. La convicción de que Dios siempre nos perdona vibra también en el corazón del salmista, pues dice: te declaré mi pecado, no te oculté mi delito, dije, confesaré mis culpas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Así nos acercamos nosotros al misterio de la Santa Misa, para poder unirnos a la cruz de Jesús, para entrar en la transformación amante de todo el mal de la historia. Empezamos por reconocer con humildad nuestra culpa y nos golpeamos el pecho al hacerlo, como para que el corazón despierte. En esta insistencia por reconocer nuestros pecados, conscientes o inconscientes, algunos han querido ver un posible desequilibrio psicológico o un afán por cargar pesos innecesarios en el alma. En realidad, aunque hay tendencias escrupulosas que bloquean el crecimiento de la vida interior, existe también un sano sentimiento de culpa, indispensable para desplegar las alas del corazón. Solamente hay libertad allí donde hay responsabilidad, donde nuestras acciones son tomadas en serio. Todo proceso de crecimiento espiritual pasa por mirar de frente, con realismo, a nuestras propias acciones, también a aquellas en las que experimentamos inquietud o remordimiento. Necesitamos ver junto a Dios nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones, comprender en qué hemos podido herir, o casi peor, tratar con indiferencia a Dios y a los demás, en qué nos hemos hecho daño a nosotros mismos, dejando que crezca en nuestra alma la cizaña,
porque solo la verdad nos libera, especialmente la verdad sobre nuestra propia vida. En esta tarea habremos de evitar 3 tentaciones. Primero, la de minimizar nuestra culpa por un examen de conciencia superficial o por rehuir al silencio interior el que nos espera el Espíritu Santo para mostrarnos nuestra propia verdad. Segundo, la de transferir la culpa a los demás o a las circunstancias, de manera que aparezcamos habitualmente como víctima o como si nunca hiciéramos daño a nadie. Y en último lugar, una tentación que parece contraria a la anterior, pero que acaba por llevar a la misma complacencia estéril, la que desvía nuestro arrepentimiento de Dios y de los demás para centrarlo en nuestro orgullo herido, en el hecho de habernos fallado de nuevo a nosotros mismos. El sacramento de la reconciliación es uno de los centros neurálgicos de ese gran movimiento de reconstrucción, de pacificación, de perdón. Es el mejor lugar desde el que podemos tomar distancia de nuestra culpa. Ahí nos damos cuenta de que, aunque somos pecadores, no somos nuestro pecado, y de que ante un Padre que nos ama sin condiciones, no necesitamos ocultar nada. El sacramento de la reconciliación nos ayuda a enfrentarnos con nuestra fragilidad, nuestras contradicciones, nuestras heridas, y a mostrarlas al único médico que puede curarlas. San Pablo lo hacía con una seguridad sin límites. Decía: por eso con sumo gusto me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Esa confianza, sin embargo, va de la mano de la contrición, el sufrimiento del corazón por el mal que encuentra dentro de sí. Lávame por completo de mi culpa y purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito y mi pecado está de continuo ante mí, dice el Salmo 51. La tradición católica suele diferenciar 2 tipos de contrición: la que surge del amor a Dios, el arrepentimiento por haber rechazado el amor de la Trinidad, es decir, de las personas más importantes de mi vida, o la que surge de manera indirecta, ya sea por comprender el daño ocasionado con el pecado, sus consecuencias espirituales o la confianza en la sabiduría de la Iglesia. La primera es llamada contrición perfecta. Por ella Dios nos perdona los pecados, incluso graves, con tal de que nos propongamos acudir al sacramento de la reconciliación cuando sea posible. La segunda es la llamada contrición imperfecta. También es un don de Dios que inicia un camino espiritual, porque nos dispone a recibir el perdón de los pecados en el sacramento. Los actos de contrición, que pueden ser breves oraciones improvisadas a lo largo del día, por ejemplo, perdón Jesús, despiertan ese dolor del corazón, nos preparan para recibir y para compartir más abundantemente la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia nos recuerda también que junto al sacramento de la penitencia, único lugar en el que Jesús nos libera de los pecados graves, también podemos recibir de otras maneras la reconciliación de los demás pecados. La Sagrada Escritura y los padres citan entre ellos los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Sin embargo, la Iglesia no deja de recomendar la confesión sacramental también para esas faltas menos graves. San Pablo VI recordaba que la confesión frecuente sigue siendo una fuente privilegiada de santidad, de paz y de alegría. El pecado y la reconciliación
tienen una doble dimensión, la dimensión personal y la dimensión social. Las dos deben ser puestas de relieve en el rito de la celebración, y de las dos deben ser conscientes cuantos participan a la celebración del rito penitencial. Decía San Juan Pablo II que la conversión es un acto interior de una profundidad particular, un acto en el que nadie puede ser sustituido por los demás. No es menos evidente la dimensión social. En el sacramento de la penitencia, la Iglesia como tal es mediadora a favor del penitente y lo acoge en su seno. El sacerdote, en virtud de su ministerio, representa esta dimensión eclesial. El Ordo Penitentae, el ritual de la penitencia, contiene 3 ritos diversos para la celebración del sacramento. En todos, como corresponde en una celebración, resplandecen la iniciativa del Padre que invita a la reconciliación y perdona, la mediación de Cristo Redentor y del don del Espíritu Santo. La primera forma, reconciliación individual, permite valorar mejor los aspectos personales indispensables en un itinerario de conversión. La segunda forma, la celebración comunitaria con absolución individual, pone de relieve más claramente la dimensión comunitaria de la celebración y de la reconciliación misma. Y la tercera, con la absolución general, es decir, a más de una persona a la vez sin escuchar la confesión personal. Voy a dar más detalle de esta. Está prevista en el canon 961 del Código de Derecho Canónico, pero solo se permite en 2 supuestos de carácter excepcional, que fueron reafirmados por el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Misericordia Dei en el año 2002. Los 2 supuestos son, primero, que amanece un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Y la segunda, que haya una grave necesidad, es decir, cuando teniendo en cuenta el número de los penitentes no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno dentro de un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa por su parte, se verían privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. Nosotros, franciscanos seglares, consagrados con nuestra profesión, no podemos caer en esta dinámica de confesiones comunitarias con absolución individual sin apenas escucha y confesión de los pecados, o bien en la de absolución general por la pereza, los miedos, la vergüenza que tengamos para asistir a este sacramento, aunque haya parroquias, y por desgracia muchas, que erróneamente las ofrezcan. De acuerdo con estas indicaciones que nos dicta la Iglesia, nuestras constituciones generales prescriben a los hermanos: frecuenten el sacramento de la reconciliación y cuiden su celebración comunitaria tanto en la fraternidad como con todo el pueblo de Dios. Artículo 13.1. Es curioso que en la regla del Papa Nicolás IV prescribía la confesión 3 veces al año, un poco más de lo que había determinado con toda la Iglesia el Concilio IV Lateranense. La regla de León XIII, una vez al mes. En las fraternidades, durante el siglo XX hasta la actual regla, fue norma la confesión frecuente como medio de conversión permanente y santificación. La regla actual no da ninguna indicación concreta. Con palabras breves enseña el espíritu con el que se debe participar en la vida sacramental de la Iglesia y con el que se deben participar en la vida sacramental de la Iglesia y con que se debe vivir la vida penitencial. Mientras que las constituciones dicen:
con frecuencia. La aplicación de esta orientación está consolidada en las recomendaciones de San Francisco de Asís en la segunda carta a los fieles. Decía: debemos confesar todos nuestros pecados al sacerdote y hemos de recibir de él el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero coma y beba dignamente, porque el que lo recibe indignamente se come ni bebe en su propia condenación, por no distinguir el cuerpo del Señor. Hagamos además frutos de penitencia y amemos a los prójimos como a nosotros mismos. O bien en la admonición 22 dice San Francisco: bienaventurado el siervo que al ser reprendido se reconoce bondadosamente, se somete respetuosamente, confiesa humildemente y repara de buen grado. La confesión frecuente nos permite afinar el corazón y evita que nos acostumbremos a nuestra frialdad, a nuestras resistencias al amor de Dios. Benedicto XVI comentaba una vez: es verdad que nuestros pecados son casi siempre los mismos, pero limpiamos nuestras casas, nuestras habitaciones, al menos una vez por semana, aunque la suciedad sea siempre la misma, para vivir en un lugar limpio, para recomenzar. De lo contrario, tal vez la suciedad no se vea, pero se acumula. Algo semejante vale también para el alma, para mí mismo. Si no me confieso nunca, o de mucho en tiempo, el alma se descuida y al final estoy siempre satisfecho de mí mismo. Y ya no comprendo que debo esforzarme también por ser mejor, que debo avanzar. Y esta limpieza del alma que Jesús nos da en el sacramento de la confesión nos ayuda a tener una conciencia más despierta, más abierta, y así también a madurar espiritualmente y como persona humana. El sacramento de la reconciliación necesita volver a encontrar el puesto central en la vida cristiana. Ha escrito el Papa Francisco: más allá de la curación de las grandes heridas, es un necesario aliado en la vida cristiana diaria, en nuestra coherencia como hermanos seglares. Nos ayuda a conocernos cada vez mejor y a familiarizarnos con el corazón misericordioso de Dios. Difícilmente superaremos de manera inmediata todas las rutinas o disposiciones que nos llevan al mal. La gracia cuenta con la historia y tiene que hacerse una cosa con la nuestra. Por eso, sin expectativas irreales que nos pueden hacer despertar de nuestra debilidad o incluso de la gracia, tengamos siempre la mirada puesta en Jesús. No dejemos de acudir a quien quiere y puede curarnos. Hasta el próximo capítulo, hermanos. Paz y bien.